Yo voy a organizar mi presentación de esta manera. Primero, tenemos que hablar un poco sobre el siglo XVII, es decir, tenemos que darle un poco de ambientación histórica al tema. De alguna manera, todo el mundo sabe algo sobre Hobbes y es probable que las ideas que tienen sobre Hobbes serán un poco digamos, básicas, ¿verdad? Un poco simples. Yo aspiro que después de hoy vamos a tener una comprensión más completa sobre Hobbes. Eh, de nuevo, tener una comprensión más completa, más histórica, más realista sobre lo que es Hobbes, no es catalogarlo ni de bueno ni de malo, sino es sencillamente poder entender mejor de qué va la teoría política de Hobbes. Además de hablar un poco sobre el siglo XVII, me parece importante también repasar algunos hechos básicos sobre la vida de Hobbes para entender un poco su autor, un poco con la pretensión de que esclarecer un poco la vida de Hobbes ayuda a entender de qué va su planteamiento. Y finalmente vamos a revisar algunas secciones claves del Leviatán. Después que examinemos algunas secciones claves del Leviatán, vamos a ver esto, digamos, cómo se proyecta al futuro. A mí me parece que siempre es muy importante, cuando estamos hablando de textos clásicos, buscar una comprensión del texto. Es decir, tratar de leer qué es lo que nos está ofreciendo el autor en el texto y evitar proyectar sobre el texto cosas que a nosotros nos parecen bien o mal, o nos parecen ideas geniales, pero que quizás tienen poco que ver con el texto que estamos leyendo. Así que el ejercicio de lectura implica un poco eso, tratar de leer como si fuésemos a descubrir algo, y yo voy a tratar de darles algunas pistas para poder hacer esa lectura. Lo primero que tenemos que tener claro sobre la obra de Hobbes es que tiene lugar en el siglo XVII. El siglo XVII es un siglo muy diferente al siglo XVI. El siglo XVI de alguna manera es el gran siglo del Imperio Español. Carlos V, recuerden, el imperio de Carlos V, no se ponía el sol en el imperio de Carlos V. Ya en el siglo XVII comienzan a cambiar las cosas. Hacia 1588, hacia el final del siglo XVII, perdón, del siglo XVI, la Armada inglesa derrota a a la, a la Fuerza Naval Española. Eso se considera un gran triunfo para los ingleses. De la misma manera, eh, hacia finales del siglo XVI, hacia 1590 y algo, las Provincias Unidas de Holanda, ese territorio que se conoce generalmente como Flandes, se independiza y adquieren el nombre de las Provincias Unidas. Así se les llama en ese tiempo a lo que hoy llamamos los Países Bajos. Ellos se llaman las Provincias Unidas y luchan contra el Imperio Español. Eso también es un elemento importante para todo el desarrollo del siglo XVII. Algo que también hay que tomar en cuenta, tengo aquí un mapa, pero no sé cómo proyectarlo, la verdad, porque no he podido descargar la presentación. Parte de lo que es importante del siglo XVII es que el reino de Inglaterra es distinto y separado del reino de Escocia y de Irlanda. Eso no quiere decir que no haya conexiones, interrelaciones. Eso lo que quiere decir es que son unidades políticas diferentes. Pero por supuesto que hay toda una serie de problemas comunes y asuntos comunes entre todos estos. Pero
Estamos hablando de Inglaterra como un reino separado. Finalmente, debemos recordar que en el siglo XVI, la segunda parte del siglo XVI, termina con ese reinado largo que fue el reinado de Isabel, de la reina Isabel. Y el problema para Inglaterra era que Isabel no dejó descendientes, no dejó hijos. Así que los herederos del trono van a venir por vía de los Estuardos. Los Estuardos eran la casa real escocesa. Y así un buen día, eh, Jaime I, o James, como se le dice en inglés, se encontró que además de ser el rey de Escocia, era el rey de Inglaterra. Eh, Eso no quiere decir que se unificaron los estados. Los estados siguieron siendo distintos. Él era rey de dos estados adyacentes. Pero ¿cuál es el problema en esto de ser rey de Inglaterra? Que durante la final del siglo XVI, la reina Isabel, durante el reinado pues, de la reina Isabel, Inglaterra se había convertido verdaderamente ya en una nación protestante. Es decir, no se guiaban por el Vaticano, habían desarrollado prácticas diferentes, se había modificado el dogma. La separación de la iglesia anglicana de la iglesia de Roma la hizo en realidad Enrique VIII, pero en ese tiempo no era un tema de protestantes contra católicos, sino era independencia de la iglesia solamente. Pero eso va a estar allí, digamos, los antecedentes de la cuestión. Fue muy difícil para el rey católico, los estuardos eran católicos, para el rey católico asumir el trono de un país protestante. Así que eso siempre fue una fuente de problemas. El rey Jaime I se manejó con mucha prudencia y también tuvo algunas ideas extraordinarias sobre cómo manejarse en esas dos aguas, como por ejemplo mandar a hacer una traducción de la Biblia. Reunió a los mejores scholars de la época, los mejores lingüistas, filólogos, eran más de 70 personas y se pusieron a trabajar en una traducción de la Biblia que es conocida como King James Bible. Entonces, esa traducción de la Biblia se publicó en 1611 y se considera un gran logro de el reino de el rey James I. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad cuando James heredó el trono, y es cierto que se manejó con prudencia, la doctrina política dominante en Inglaterra era la doctrina de el derecho divino de los reyes. Creo que esto ya lo han visto con los otros profesores del curso. Voy a hacer un repaso muy breve. El derecho divino de los reyes significaba que el monarca no es monarca porque goza de la simpatía, el consenso o la popularidad de sus súbditos, sino que su poder, su derecho, le viene dado por Dios, directamente de la divinidad al monarca. No hay mediación humana. Esa doctrina del derecho divino de los reyes estaba consagrada en la obra de Robert Filmer. Robert Filmer, su obra se llamaba Patriarca, porque era acerca del poder de el primer padre de familia fue Adán, y Adán le pasó sus poderes absolutos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, así hasta llegar hasta el rey de Inglaterra. Entonces, esa doctrina es la que va a estar en el centro de una serie de problemas, conflictos políticos y económicos reales en el siglo XVII inglés. Eh, Creo que también es importante que ustedes, como parte del mapa, pues, de la época, consideren que Inglaterra comienza ese siglo como un poder menor. Claro, al final del siglo XVII
ya Inglaterra va a ser un poder imperial mucho más potente, pero cuando comienza el siglo es un poder menor. Lo único que tienen es en ese momento es el Reino de Inglaterra. No existe nada como Gran Bretaña, el Reino Unido, eso no existe todavía. Eso va a venir con un proceso largo después. Ahora tenemos literalmente esa esquina, esa parte, buena parte de la isla, que es Inglaterra solamente. Entre los hitos que hay que marcar como hechos históricos que causaron un gran impacto sobre Hobbes está el, digamos, el surgimiento de la guerra civil en 1642. ¿Por qué la guerra civil en 1642? James I murió en 1625 y le sucedió su hijo Carlos II. Carlos II era muy diferente de su padre, no era un hombre prudente, era muy autoritario y él pretendía ejercer el poder como un monarca, verdaderamente como lo decía la doctrina del derecho de los divino de los reyes. Era un poder absoluto. Y como era católico, comenzó a traer a el reino de Inglaterra católicos, funcionarios católicos y su acercamiento natural con el Papa. Eso le causó un gran problema porque el país no era católico, el país era ya protestante. La iglesia de Inglaterra no era una iglesia que dependía de Roma, sino que era una iglesia autónoma. Al arzobispo de Canterbury, la máxima autoridad de la iglesia de Inglaterra, lo nombraba el rey, no lo nombraba el papa. Así que ahí hay toda una serie de temas que van a ser constantemente materia de conflicto. También hay que decir el tema de las guerras. El rey en su momento tenía muchas guerras, demasiadas guerras para el gusto de los ingleses. Y para financiar esas guerras, lo que hacía el rey Carlos I o Charles I, como ponen acá, lo que hacía era aumentar los impuestos. Entonces, cada guerra le terminaba costando a, digamos, la sociedad inglesa. Y eso, de nuevo, era motivo de mucha amargura entre los ingleses. En 1642 ya se hizo obvio de que el Parlamento no estaba de acuerdo con el rey. Hubo un Parlamento que el rey nombró en 1640 y como el Parlamento no aprobó ninguna de las peticiones del rey, el rey disolvió el Parlamento de 1640. El Parlamento de 1640 demoró unos meses. 1642 se eligió otro Parlamento y este Parlamento, a diferencia del anterior, tenía todo el propósito de enfrentarse al rey. Y ese es el comienzo de la guerra civil en Inglaterra. Una guerra civil horrible, una guerra civil muy cruenta, una guerra civil donde muere mucha gente. Esa guerra la pierde Carlos I. Finalmente, el Parlamento tenía un ejército propio, derrota a las fuerzas leales al rey, capturan al rey, lo juzgan, lo condenan y el rey muere decapitado en 1649. Entonces, debemos tomar en cuenta estas fechas por todo lo que va a venir después. Ahora yo solamente le estoy dando un poco como el marco histórico de los hechos principales que van a marcar la teoría de Hobbes. ¿Qué pasa cuando los ingleses decapitan a su rey? Fíjense, esto ocurre 150 años antes de la Revolución Francesa. En ese momento, para decir verdad, los ingleses no tenían una idea muy exacta de qué querían. Era un experimento social. Y los primeros movimientos del Parlamento que triunfa en esta guerra civil es declarar que Inglaterra ahora es una república. Ellos le llaman Commonwealth,
es el título en inglés. Ese Commonwealth se traduce de una manera distinta en español, pueden llamarle mancomunidad, pueden llamarle de muchas formas, pero es básicamente una república. Y esa república, al principio, ellos pensaban que el parlamento podía gobernar la república y rápidamente se dan cuenta que el parlamento no puede gobernar una república. El parlamento, digamos, es una instancia en donde se discuten las cosas, se acuerdan las leyes, pero hay algo más específico que se necesita: la conducción del gobierno, la conducción de los ejércitos, pueden decir la conducción de la administración, y eso no lo puede hacer el Parlamento. Así que eso se ve en la necesidad de nombrar una figura que no ha existido antes en toda la historia de Inglaterra. Le llaman Lord Protector, el señor protector. En algún momento también los documentos se refieren a la república que ellos habían creado tras la decapitación del rey como el protectorado. Así que como era un protectorado, necesitaban un protector. Y ese señor protector, la figura, la responsabilidad de conducir la nueva república, recayó en Oliver Cromwell, que era el jefe, el comandante en jefe de los ejércitos del Parlamento. Así que en 1653 nosotros encontramos que este experimento está avanzando de una manera inusitada. No hay referencias en la literatura a una figura como Lord Protector antes de este momento. Hoy se discute mucho si era un dictador militar. Algunos piensan que era básicamente un dictador militar, pero otros ven en Cromwell una figura verdaderamente política, no solamente militar. Así que hay que pensar que ese debate todavía tiene más que investigar. Hasta dónde la figura de el Lord Protector es equivalente a un dictador militar. Lo cierto es que Oliver Cromwell murió 5 años después, producto de una enfermedad que era parte de una plaga que había en Inglaterra en ese momento. Así que su mandato fue muy corto, apenas 5 años. Y cuando murió Oliver Cromwell, de una manera inesperada, de nuevo los ingleses se plantearon: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y hubo la propuesta de, digamos, el entorno de Cromwell, los amigos cercanos de Cromwell en el Parlamento, de nombrar al hijo de Cromwell, a Richard Cromwell, como nuevo Lord Protector. Pero se opuso la mayoría del Parlamento, dijeron: un momento, nosotros lo que quisimos fue acabar con la monarquía. Si nombramos al hijo de Oliver Cromwell nuevo Lord Protector, es como volver a tener la monarquía. Y no queremos eso. Así que hay un espacio, hay un interregno, un vacío de poder literalmente en la nueva república inglesa. No saben en realidad qué camino tomar, no lo tienen claro. Y por allí había estado circulando desde hace varios años el hijo de Carlos I, del rey decapitado. El hijo de Carlos I es Carlos II. Y Carlos II se va metiendo entre los miembros del Parlamento otra vez. Él estaba exiliado en Francia y logra que el Parlamento lo nombre rey. Eso ocurre en 1660. Es decir, 1660 es el año de la restauración de la monarquía. Sin embargo, es muy importante esta parte que voy a explicar ahora. El Parlamento consideraba que el rey Carlos II no era de ninguna manera un rey absoluto. Ellos consideraban que Carlos II se debía a el Parlamento.
era el parlamento que lo hizo rey y por lo tanto debían compartir el poder. ¿Cómo estaba pensada esa compartición del poder? Ya de nuevo estamos hablando de otro experimento. Ellos mismos no sabían hasta dónde podía llegar Carlos II, sabían que tenía límites, pero dónde poner esos límites no estaba claro. Carlos II, como su abuelo, Jaime I, fue un hombre muy prudente. Se manejó con excesiva tolerancia para evitar el conflicto, para evitar el enfrentamiento. Cuando Carlos II murió, accedió al trono su hermano menor, James II, y James II era un poco como su padre, como Carlos I, y creó una gran cantidad de conflictos, una gran cantidad de problemas, trató de retomar un poder absoluto, y es contra James II que se produce la Revolución Gloriosa de 1688. Y allí el Parlamento, sin guerra civil, sin mucha violencia, lo que decide es desbancar al rey James II y nombrar como rey a la hija del rey, que era Mary, que estaba casada con el rey William Guillermo III de Orange, que era de Holanda. Así que allí, digamos, importaron de Holanda unas figuras reales para expulsar al rey que no quería entender que había que acordar cosas con el Parlamento. Ese momento, 1688, es el momento en donde surge la actual configuración que tiene el régimen político británico. Creo que se ha dicho mucho que Inglaterra tiene uno de los regímenes políticos más viejos de la actualidad. Bueno, ese régimen surgió en 1688. Prácticamente no ha habido cambios en cuanto a la estructura del régimen político, es decir, una monarquía constitucional. El rey está allí como una figura, pero es una figura decorativa. Todo el poder lo tiene el Parlamento. Y el Parlamento, pues, nombra a su primer ministro y son los que conducen la administración del país, no el rey. Ahora, nosotros, volviendo a Hobbes, tenemos que darnos cuenta que Hobbes no alcanzó a ver este momento, sino que a Hobbes le toca ver el período de, digamos, la disolución del régimen anterior. Hablemos un poco sobre Hobbes. Hobbes nació en 1588, el mismo año que la flota inglesa derrotó a la española, que era la más poderosa de su época, y que de alguna manera marca el inicio de el aumento de poder de Inglaterra. En ese año nace Hobbes, 1588. Hobbes nació cerca de Londres, en Malmesbury, y lo primero importante que hay que decir sobre Hobbes es que fue secretario privado de Francis Bacon. Francis Bacon es una figura extraordinariamente importante, fines del siglo XVI, comienzos del XVII. Es la mente más científica de Inglaterra, es un investigador, pero no vayan a pensar que en ese tiempo las cosas todavía, el lenguaje es un lenguaje que nosotros podríamos identificar básicamente. Él consideraba que él hacía filosofía natural. Filosofía natural no es filosofía, como nosotros la entendemos hoy. Filosofía natural es ciencia, así que es más bien ciencia natural, a pesar de que le llamaban filosofía natural. Es empírica, es experimental, es otro enfoque de cómo llegar al conocimiento.
Así que eso es importante tenerlo en mente como antecedentes para Hobbes. Él empezó a adquirir una conciencia filosófica con Francis Bacon. Pero Hobbes era un hombre, digamos, particularmente ilustrado. Hobbes sabía el griego antiguo y el latín muy bien. Digo esto porque, por ejemplo, si miramos para atrás, Maquiavelo, una figura clave del siglo XVI, no hablaba ni griego ni latín. Hobbes, a diferencia de Maquiavelo, habla muy bien el griego y el latín. Y en una de sus primeras proezas, traduce del griego antiguo las guerras del Peloponeso de Tucídides. Es decir, 1625 se publica esa traducción. Hobbes tiene un panorama no solamente sobre la ciencia, la filosofía, la adquisición de conocimientos, sino que también tiene un conocimiento de la historia. Y muy enfocado pues en el tema de lo que fueron los conflictos, las guerras antiguas. En 1642, justamente el año que se inicia la guerra civil contra Carlos I, es el año en que Hobbes publica una obra que se ha traducido como Del Ciudadano. Yo prefiero usar los nombres en latín porque nos hacen una separación respecto a veces de las cosas que queremos entender o creemos entender. Yo diría que De Cive, se llama la obra, es la traducción del Ciudadano al latín. De Cive es una obra importante, primero que todo porque no es la primera obra de Hobbes. Ya en 1640 había publicado Los elementos del derecho y es una obra que de alguna manera ya rompe los esquemas del derecho divino de los reyes, de la teoría de la soberanía de su tiempo. El problema de Chive es que está escrito en latín. ¿Y quién lee latín en esa época? Bueno, latín leen algunas mentes cultas y sobre todo eclesiásticas. Así que no es una obra que tenga un impacto, por más que sus doctrinas ya sean avanzadas. Lo otro importante de decir sobre De Chive es que Hobbes estaba en el proceso de construcción de un sistema. Y ese proceso de construcción del sistema significaba abordarlo por partes. Y De Chive no era la primera parte. Hobbes había estado trabajando, digamos, en los fundamentos de su concepción política, pero eso todavía no estaba publicado. Esos fundamentos de su concepción política los vamos a encontrar en el libro primero de Leviatán, bajo la rúbrica de homine. De homine significa sobre el hombre. Y es allí donde vamos a encontrar los fundamentos de la teoría política de Hobbes y a eso le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo en esta conferencia. Creo decir un par más de cosas sobre Hobbes. En 1646 a Hobbes lo nombran tutor de Carlos II, es decir, el hijo del rey decapitado que andaba por ahí dando vueltas. Hobbes desde hacía mucho tiempo antes había estado como tutor de familias nobles. Él trabajó principalmente con los Cavendish, educó, imagínense, 3 generaciones de la familia Cavendish. Hobbes nunca ejerció ningún cargo público, nunca corrió para las elecciones ni nada por el estilo. Hobbes es literalmente un erudito, es alguien que está dedicado al estudio, no está dedicado
literalmente a, digamos, los entresijos de la política, por más que sí le van a afectar. Como Hobbes trabajaba con una familia noble que además era monarquista, los Cavendish estaban del lado de Carlos I, y después fue tutor de Carlos II, del hijo del monarca enjuiciado y decapitado, mucha gente asociaba a Hobbes con los monarquistas. Así que esa es una de las primeras cosas que comienzan a salir mal con Hobbes, que la gente mira a Hobbes en su época como un monarquista. Su énfasis en el poder absoluto del soberano, que yo voy a explicar eso a qué se refiere ahora, la gente lo malentiende. La gente cree que Hobbes está hablando de lo mismo que Robert Filmer, de la doctrina del derecho divino de los reyes. Y no es así. Pero bueno, hay una razón de ser de por qué se equivocan la gente con, digamos, la interpretación del absolutismo de Hobbes. Eh, También quiero decir en ese contexto que la revolución contra Carlos I, la guerra civil y lo que terminó convirtiéndose en un régimen totalmente diferente, estuvo conducida por un grupo político religioso que se llaman los puritanos. Oliver Cromwell era uno de los puritanos. En algunos libros de texto se habla de la revolución puritana. Bueno, Hobbes estaba totalmente en desacuerdo con los fundamentos políticos de la facción victoriosa. Y allí vamos a referirnos después a Aristóteles y vamos a ver por qué Hobbes critica a la revolución victoriosa, por qué piensa que están equivocados y por qué el uso de Aristóteles es verdaderamente un despiste para Hobbes. Pero eso lo vamos a ver cuando entremos a ver el Leviatán. Para ir terminando, cerrando sobre el tema de Hobbes, Leviatán comenzó Hobbes a escribirlo en 1649, es decir, poco antes de la decapitación del rey. Según las historias que hay de la época, Hobbes había mandado a la imprenta ya algunos capítulos de Leviatán. Y luego de la decapitación del rey, Hobbes le pide a la imprenta que le devuelva el material, que tiene que hacer algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? No sabemos exactamente. Pero sí, digamos, la decapitación del rey sorprende a Hobbes en la escritura de Leviatán. El Leviatán se publica finalmente en 1651. Es decir, se publica en medio de la República Inglesa, de ese fenómeno conocido como la República Inglesa, antes de que exista la figura del Lord Protector y obviamente sin ninguna conexión con la Restauración, que ocurre en 1660. Bien, hablemos un poco sobre el Leviatán ahora. ¿Qué pasa con el Leviatán? Hay una de las cosas que dice Hobbes en el Leviatán que llama la atención es cuál es su pretensión con la escritura de esta obra. Les voy a leer, voy a empezar por el final, señor. Voy a leerles del capítulo 31. Después les voy a hablar un poco sobre Leviatán, sobre el comienzo, pero quiero leer esta parte del capítulo 31 de Leviatán, porque ayuda a entender cuál es el enfoque o cuál es la motivación con la que Hobbes va a abordar esta obra.
Dice el capítulo 31 al final. Basta ya, por lo que respecta a la constitución, naturaleza y derecho de los soberanos, y en lo concerniente a los deberes de los súbditos derivados de los principios de la razón natural. Ahora, considerando cuán diferente es esta doctrina de la que se practica en la mayor parte del mundo, es decir, Hobbes afirma, lo que yo estoy planteando aquí es totalmente diferente de la doctrina dominante, especialmente en los países occidentales que han recibido sus enseñanzas morales de Roma y Atenas. Y cuánta profundidad de filosofía moral se requiere en quien detenta la administración del poder soberano. Estoy a punto de creer que mi labor resulta tan útil como la República de Platón, porque también él opina que es imposible acabar con los desórdenes del Estado y con los cambios de gobiernos acarreados por la guerra civil mientras los soberanos no sean filósofos. Sin embargo, cuando considero que la ciencia de la justicia natural es la única ciencia necesaria para los soberanos y para sus principales ministros, y que no es necesario abrumarlos con las ciencias matemáticas, como Platón pretendía, sino darles buenas leyes para estimular a los hombres en el estudio de ella, y que ni Platón ni ningún otro filósofo ha establecido y probado de modo suficiente o posible todos los teoremas de la doctrina moral para que los hombres aprendan a gobernar y cómo obedecer, yo recobro cierta esperanza de que más pronto o más tarde estos escritos míos caerán en manos de un soberano que los examinará por sí mismos, ya que son cortos y a mi juicio claros, sin la ayuda de ningún intérprete interesado o envidioso, que ejercitando plena soberanía y protegiendo la enseñanza pública de tales principios, convertirá esta verdad de la especulación en utilidad de la práctica. Es decir, Hobbes se plantea muy claramente hacer una obra de ciencia del Estado, que no es necesariamente el resultado ni de la lógica ni de la matemática. Es filosofía moral, le llama él, para distinguirla de la filosofía natural. Y él espera que los males que tiene el Estado se van a resolver cuando los hombres entiendan cuáles son los principios que gobiernan el Estado. Así de sencillo es el planteamiento. En cierta medida, lo que Hobbes está haciendo es reescribir o reconstruir la República de Platón al que él se refiere. Para Hobbes, la obra más importante de política del mundo antiguo es la República de Platón, no la política de Aristóteles a la que me voy a referir después. Y uno dice, bueno, si Hobbes se propone hacer ciencia, ¿por qué le llama? Bueno, una de las cosas importantes acerca de Leviatán es que está escrito en inglés. Eso era poco común, poco frecuente en los humanistas de su época. Debemos recordar que, por ejemplo, la Utopía de Tomás Moro, que es casi 150 años antes que Leviatán, la Utopía de Tomás Moro es 1515-1516, Tomás Moro la escribió en latín y la gozaron, la disfrutaron solamente los que sabían hablar latín.
Tomás Moro no escribió para el pueblo, no escribió para que la gente supiera que eran las críticas que él le hacía al régimen político desde la utopía. Hobbes es todo lo contrario. Hobbes escribe para la gente. Hobbes quiere que la gente lea su obra, se inspire en ella y pueda remediar los males que aquejan al Estado en ese momento. Sabiendo eso, entonces uno debe considerar que si esta es una obra de ciencia, bueno, ¿por qué entonces Hobbes acude a una figura, a una metáfora, una alegoría, si quieren, tan extraordinaria como el Leviatán? El Leviatán es un monstruo marino cuya historia está en la Biblia. Entonces, ¿por qué llamarlo Leviatán? Hay muchas posibles respuestas, yo voy a dar una muy cortita, y es que en Hobbes, en este momento histórico, la ciencia no está peleada ni con la literatura, ni con la filosofía, ni con ninguna de estas cosas. Mientras más creativo el lenguaje, mejor. Y lo que Hobbes definitivamente está haciendo es crear un lenguaje. Es el lenguaje lo que da poder para Hobbes. Y de nuevo, la diferencia con Aristóteles. Para Aristóteles es el lenguaje lo que hace al hombre humano. Para Hobbes, no. Para Hobbes, lo que hace el lenguaje es darle poder. Y en la búsqueda de ese poder, entonces, tiene sentido que Hobbes eh, se invente esta figura, que de nuevo tiene unas referencias bíblicas que también son importantes, pero básicamente en la Biblia lo que Leviatán significa es que es el monstruo marino, diferente de Behemoth, que es el monstruo, digamos, territorial. Behemoth es la obra que va a escribir después, mucho después va a escribir Thomas Hobbes para referirse al Parlamento corto, de por qué ese Parlamento fracasó. Así que el Leviatán es ese monstruo marino que es eterno. Importante considerar esos aspectos. Pero bueno, entonces vamos adentrándonos al Leviatán. ¿Qué pasa con el Leviatán? El subtítulo del Leviatán es la materia, la forma y el poder de una república eclesiástica y civil. Eso de república eclesiástica y civil hay que leerlo no como dos cosas, sino como una sola cosa. Es decir, no es posible separar lo eclesiástico de lo civil. Es una unidad. Por eso es república eclesiástica y civil. No es que va a haber dos partes. Es una unidad. Y de nuevo, la materia, la forma y el poder implica un tratamiento, la verdad, de fundamentación. Entonces, en la primera parte, que dijimos que la primera parte de Leviatán se llama De Homini, que quiere decir sobre el hombre, Hobbes nos va a entregar una antropología filosófica. Es decir, Hobbes nos va a decir qué es el ser humano. Y ese ser humano arranca con eso que llamamos las sensaciones, es decir, la experimentación del mundo, la experimentación de las cosas. Y en su capítulo segundo se refiere a la imaginación. La imaginación de la que habla Hobbes no es la imaginación de Kant, no es la imaginación creativa. La imaginación de la que habla Hobbes y que también va a hablar después Spinoza es la capacidad de pensar. Es decir, el mundo está allá afuera, pero necesita ser pensado. Y entonces cuando pensamos, comienzan a ocurrir cosas interesantes en la interacción con el mundo. Hobbes no tiene
un concepto de razón moral. Es decir, Hobbes no piensa que la razón es para hacer el bien o para hacer el mal, o para distinguir entre uno y otro. No, Hobbes piensa que que la razón es algo que todos los seres humanos tienen y que de alguna manera es el mecanismo mediante el cual intervenimos en el mundo. Eso es importante entenderlo porque de alguna manera la razón en Hobbes ahora se convierte en cálculo. Cálculo quiere decir que siempre hay una eh, búsqueda de cuál es la relación entre una cosa y otra. Puede ser una relación entre medios fines. Hobbes conoció muy bien la obra de Maquiavelo y sabía las virtudes y debilidades de la obra de Maquiavelo. Y Hobbes piensa que la razón literalmente se mueve en ese mundo. Hay varias observaciones interesantes en materia del lenguaje, particularmente del lenguaje escrito. Yo voy a pasar por encima de eso, pero sí quiero llamar la atención sobre cómo Hobbes incorpora en esa antropología filosófica un discurso sobre las emociones. Es decir, él ve a la razón como un mecanismo que le permita al ser humano intervenir en el mundo, lo ve como cálculo, no lo ve desde el punto de vista de lo bueno y de lo malo, no se trata de ese tipo de juicios, pero al mismo tiempo descubre un aspecto diferente del ser humano, que son las emociones. Y para Hobbes, el ser humano es literalmente una bolsa de emociones. Constantemente está ocupado en sus emociones. Emociones de todo tipo, pero una de esas emociones que va a ser muy determinante para los fenómenos políticos, como vamos a ver después, es el miedo. ¿El miedo a qué? Lo vamos a ver. Pero el miedo se posiciona rápidamente en esa antropología filosófica de Hobbes como un verdadero determinante de la conducta política. En, en el primer, la primera parte de Leviatán, que dijimos se llama De Homine, tiene 16 capítulos, es la parte más extensa. La segunda parte le llaman normalmente del Estado. Yo prefiero usar el nombre latín. El latín es de civitate, porque de civitas es un concepto latino, que como ustedes saben es la manera como los romanos antiguos tradujeron la polis griega. Así que eh, hay allí toda una serie de connotaciones filosóficas. Es el Estado, pero es la sociedad también. Es el Estado, la ciudad, la sociedad, no son entes diferentes. No está hablando del Estado como una cosa separada. Así que eso es la segunda parte y son 15 capítulos. Allí ya van 31 capítulos y es la mayor parte de Leviatán. Casi todo el Hobbes que se discute hoy está entre la primera parte y segunda parte. Yo hoy me voy a concretar a la primera parte. Pero hay otras dos partes de Leviatán que también son importantes. La tercera parte es sobre el Estado cristiano o la sociedad cristiana, que me parece que cada vez adquiere más relevancia entender la relación entre religión y política. Y la última parte del Leviatán se llama el reino de las sombras. En latín, de regno tenebrorum. ¿De qué trata el reino de las sombras? Bueno, de la disolución del Estado. Es decir, cuando el Estado no logra verdaderamente administrar sus problemas y son los conflictos los que terminan disolviendo el Estado.
para un futuro curso, si quieren tomar un curso de un año completo sobre Hobbes, uno puede llegar a analizar esos capítulos también. Ahora me interesa mucho señalar cuál es el desarrollo que le da Hobbes a su concepción del ser humano. Aquí es donde es absolutamente necesario abordar el capítulo 13 de ese libro primero, que trata de la condición natural del género humano. Fíjense, él no habla exactamente de una naturaleza humana. Él habla de una condición natural del ser humano. Pero esa condición natural tiene sus cosas un poco extrañas. Por ejemplo, Hobbes piensa que la condición natural del ser humano es aquella situación, y es una situación histórica, es una situación empírica, que describe cuál era la situación de los seres humanos antes de que hubiese estado. Entonces, Hobbes encuentra que antes de que haya estado, lo que hay es que los seres humanos se combaten los unos a los otros. Y se combaten no por, vayan a pensar ustedes, ninguna maldad, no es ningún instinto patológico de hacer daño al otro. Se combaten en este sentido. Si yo tengo hambre y veo un palo de mango lleno de mangos, hombre, para mí lo más natural es ir a buscar los mangos de ese palo y comérmelos. Pero ¿qué pasa si ese palo de mango es de otro? O hay otra persona que piensa que esa es su propiedad, eso es suyo. Bueno, hay un enfrentamiento legítimo entre los dos. ¿Quién se va a imponer? El que tenga la fuerza para hacerlo. De repente, el señor que tiene hambre es el que se come los mangos. Y está bien que se los coma. Pero de repente, el señor que piensa que ese palo de mango es suyo y que él quiere esos mangos para él y su familia, defiende su propiedad, defiende lo que él considera suyo y entonces no deja que la otra persona se coma los mangos. Si eso ocurre, pues está bien también. Recuerden, en Hobbes no hay un sentido moral de las acciones en este punto. Es la condición natural del ser humano. Voy a leer del final de ese capítulo uno de los párrafos, en mi opinión, más extraordinarios de la literatura política. Dice aquí, en la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran, podría darse en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan en sus sensaciones y pasiones. Son aquellas cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario. Es decir, si vamos a hablar de justicia, es porque ya tenemos una sociedad estructurada a través del Estado. Pero donde no hay Estado, no tiene ningún sentido hablar de justicia, es la posición de Hobbes. Continúa. Es natural también que en dicha condición no exista ni propiedad ni dominio, ni distinción entre lo tuyo y lo mío. Solo pertenece a cada uno lo que puede tomar y solo en tanto puede conservarlo. Todo ello puede afirmarse de esa miserable condición en que el hombre se encuentra por obra de la simple naturaleza,
si bien tiene una cierta posibilidad de superar ese estado, en parte por sus pasiones, en parte por su razón. Entonces, eso lo que nos lleva es a una visión del ser humano en donde la única posibilidad de introducir paz, de introducir virtudes, de introducir la moral, lo bueno, lo malo, lo que justamente me corresponde, etcétera, es mediante la creación del Estado. Es decir, el Estado en Hobbes es literalmente una teoría de la pacificación. Esto es muy importante entenderlo, sobre todo por el contexto histórico que ya vimos, y porque va a cambiar radicalmente después en la misma Inglaterra de unas décadas posteriores, cuando vamos a tener la Revolución Gloriosa. Voy a hacer rápidamente una comparación acá con John Locke. John Locke, por supuesto, que aprendió mucho de Leviatán, pero no estaba de acuerdo con muchos de los planteamientos de Leviatán. Definitivamente el tema de la condición natural del hombre y de la guerra entre todos contra todos no era uno de esos postulados que John Locke le pareció correcto. ¿Por qué? Porque John Locke lo que pensaba es que los derechos son naturales y que naturalmente todos somos iguales y libres, pero que esa condición natural es racional, no es histórica, y al ser racional, todos los seres humanos deben comportarse o debieran comportarse conforme a esos principios. Y de lo que trata el Estado, de lo que trata la teoría política al final, es de establecer una autoridad que haga la adjudicación ante los conflictos que se plantean. ¿Qué ocurre si la autoridad desconoce los derechos que que Locke piensa que son naturales? Bueno, en ese caso, Locke dice, las personas tienen el derecho de rebelarse contra la autoridad. Es decir, Locke claramente lo que formula es una teoría de la revolución, no una teoría de la pacificación, que es lo que le interesa verdaderamente a Hobbes. También es importante entender que para Hobbes la única manera de lograr la pacificación es mediante la renuncia de los derechos naturales y la adquisición de derechos civiles. Es decir, si usted mantiene sus derechos naturales, usted se mantiene en guerra con el Estado. Usted tiene que renunciar a sus derechos naturales y solamente asumir derechos civiles. Para Locke, no. Locke consideraba que todos los seres humanos tienen los derechos civiles más los derechos naturales que nunca se pierden. Son inalienables. Así que hay allí otra diferencia muy importante entre los dos. Entre las cosas que encontramos en Hobbes y que van a ser duraderas, a pesar de que a veces no se les reconoce con claridad, es que Hobbes piensa en la libertad no como lo pensaban los escolásticos, no como lo pensaban, digamos, desde un punto de vista moral, de hacer lo bueno o algo por el estilo. Hobbes piensa que la libertad consiste en la remoción de los obstáculos al ser humano. Es decir, el ser humano es libre en la medida en que pueda realizar sus derechos. Y cualquier obstáculo, entonces hay que medir si ese obstáculo tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y para Hobbes, todo lo que el Estado le imponía a las personas
era para mantener la paz social. Así que en ese sentido, esa era la justificación de las limitaciones al Estado. En los capítulos 14 y 15, Hobbes desarrolla las leyes naturales y es allí donde ustedes van a ver que aparece pues esto del ánimo de contratar. Entonces, si bien es cierto que en el capítulo 13 se nos plantea la tesis de Homo lupus homini est, el hombre es el lobo del hombre, que es un ser violento, que está preparado para atacar, para dañar, para ser violento con los otros seres humanos. En los capítulos 14 y 15 se refieren al ser humano como ese, ese impulso a buscar acuerdos, ese impulso a contratar. La diferencia entre el contrato y el pacto es básicamente que en el contrato el intercambio se da de una manera instantánea. En el pacto lo que hay son promesas con relación a intercambios que se van a dar después en el tiempo. Así que el Estado, en ese sentido, no es un intercambio, el Estado es un pacto, porque los beneficios, las cosas que se han prometido de paz, de sobrevivencia, se van a obtener en el tiempo, no son cosas que se obtienen de una manera, digamos, instantánea. Hobbes verdaderamente piensa que el Estado tiene, digamos, una materialidad y sobre eso es con lo que, el tema con lo que quiero ir cerrando hoy. En, en esa parte primera de Leviatán, cuando Hobbes habla de las personas y los actores, Hobbes explica que las personas en realidad no son estos individuos de carne y hueso que nosotros vemos a diario por allí. No, en realidad las personas, dice Hobbes, es un concepto que viene del teatro antiguo, en donde las máscaras que ellos utilizaban les servían para representar lo que ellos significaban. Así que se necesitaba tanto la máscara como la voz para lograr ese fenómeno de la representación. Y una vez que se lograba eso, se lograba la máscara y la voz, entonces teníamos un actor. Yo sinceramente pienso que en Inglaterra nadie entendió eso. Eso está escrito en el Leviatán, pero nadie se fijó en eso, nadie entendió eso. Eso ni siquiera Locke. Y después voy a explicar por qué en Locke eso no aparece. Creo que fue hacia unos 100 años después, fue a finales del siglo XVII, perdón, siglo XVIII, que comenzó la gente a entender que el Estado del que estaba fundamentando Hobbes en su teoría de la pacificación era un actor, que el Estado era una persona y que por tanto el Estado necesitaba la máscara y la voz, que eso es lo que le da la teoría política de Hobbes al Estado. En esa época había mucha producto pues, de la confusión entre los discursos religiosos y políticos. Se sustentaba el Estado en una alianza entre Dios y el pueblo. Hobbes dice, no es posible hacer una alianza entre Dios y el pueblo porque eso significaría limitar a Dios. Y Dios no puede limitarse. La alianza o el pacto se da entre los ciudadanos. Y como los ciudadanos, dice Hobbes, todos son iguales, todos son libres, todos son racionales, todos son, no hay ninguno que tenga mejor título que otro. Lo que ocurre es que de esa muchedumbre se hace un pacto y de ese pacto sale el soberano.
y el soberano se convierte en una persona que necesita esos dos elementos. Necesita máscara y necesita voz. Así que yo creo que el gran aporte de Hobbes es considerar que el Estado no se refiere a los poderes del monarca, que el Estado, el soberano, a lo que se refiere es a la creación de una persona totalmente artificial que es la que va a tener ese poder que hablamos antes, de dar derechos civiles y de alguna manera resguardar para toda la comunidad los derechos naturales. Es decir, los derechos naturales ya no son parte del intercambio entre las personas, no son parte de los acuerdos entre las personas, sino que eso queda en el Estado. No tengo aquí manera de mostrarlo, pero si ustedes pudieran ver la portada de Leviatán, verían la famosa figura de ese ser humano de tamaño gigante, que en una mano tiene el cetro y en la otra mano tiene la espada. Esa es la representación del soberano. Pero en realidad lo importante, o una de las cosas importantes en esa representación, es que el cuerpo del soberano está formado por personas de tamaño, digamos, normal. Y esas personas no están como muchedumbre haciendo cualquier cosa o yendo en cualquier dirección, sino que todas esas personas que integran el cuerpo del soberano están de espaldas a usted que mira la portada, lo que significa que están mirando hacia el soberano. Dicho de una manera más simple, todas las personas que componen el soberano miran hacia el soberano. Es decir, el soberano es el resultado de una mirada colectiva. Así que es por esa razón que, si bien es cierto que hay una materialidad en el Estado, tampoco es una materialidad que es independiente de la construcción mental que hacemos de esa materialidad, porque es en la mirada donde vamos a encontrar el soberano. Hay muchas cosas más en materia de entender a Hobbes como un teórico relevante para comprender los problemas políticos modernos, los problemas políticos del siglo XXI, pero sí me parece que enfocar solamente el tema del miedo, que sí está presente en el Leviatán y que es definitivamente un factor determinante de la conducta, según Hobbes, no sería justo con Hobbes dejarlo hasta allí en el tema del miedo. Creo que también es muy claro que en Hobbes hay un esfuerzo por darle un contenido a esa construcción social que es el Estado. Y ese contenido no es un contenido estrictamente político. Es decir, no se refiere solamente a las cosas relativas al ejercicio del poder por parte de la autoridad, sino que es acerca de la construcción de la sociedad completa que pasa por el Estado. Voy a hacer una mención para que vean un poco la diferencia sobre el liberalismo de John Locke. ¿Por qué el liberalismo de John Locke es tan diferente? Bueno, porque para John Locke lo que existe y lo que le preocupa verdaderamente no es exactamente el Estado como a Hobbes. Lo que le interesa a John Locke es el gobierno y por lo tanto le interesa ponerle límites al gobierno. El gobierno, de acuerdo a John Locke, es el resultado de un pacto político que es diferente del pacto social.
¿Por qué es diferente? Porque ocurren en tiempos diferentes. En la visión de John Locke, la sociedad preexiste al Estado. Y como la sociedad preexiste al Estado, tenemos formas de derecho y de propiedad que son anteriores al Estado. Eso no es posible en la visión de Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, desde el momento en que tenemos propiedad y que tenemos derechos que reconocemos los unos a los otros, ya eso es una expresión del Estado. Así que son dos visiones, la verdad, muy diferentes y que conducen a caminos un poco diferentes. Por eso es que uno de los libros que se quemaban en el siglo XVII era el Leviatán. Y lo quemaban todos, lo quemaban los puritanos y lo quemaban los monarquistas. A los puritanos, ¿por qué no les interesaba el Leviatán? Porque el Leviatán significaba todo lo que estaba mal para ellos, es decir, las ansias del poder absoluto. Y ellos leían el Leviatán y veían otra vez la justificación del poder absoluto del Estado y decían, esto no es lo que queremos. Y cuando los monarquistas leían el Leviatán, veían que el soberano podía ser un rey o una asamblea. Entonces decían, pero si la asamblea es lo que ha sido la ruina de la monarquía, no querían la asamblea, no querían el poder popular, no querían el poder de la gente. Así que para ellos también estaba mal el Leviatán. Así que miren el Leviatán, yo diría siempre de una manera crítica, siempre tratando de aprender algo, pero no lo miren como la expresión de un interés muy pequeño, muy reducido, porque en realidad no ocurrió así. El Leviatán fue una obra que estuvo ausente de todos los distintos grupos políticos que se disputaban en esa época. Los que entraron con la restauración menos interés iban a tener en el Leviatán, después con la monarquía constitucional tampoco. Repito, le tomó más de 100 años al Leviatán ser entendido y estudiado precisamente como lo que es una obra de fundamentación del poder político. Eh, Hay muchas cosas más que se pueden mencionar. Ustedes saben, por ejemplo, que eh, Hobbes detestaba a Aristóteles. ¿Y por qué Hobbes detestaba a Aristóteles? Bueno, tiene que ver con la política también, la obra, la política de Aristóteles. Porque en la política de Aristóteles, si ustedes hacen una lectura así como quien dice más fina, una de las grandes innovaciones de Aristóteles fue el llamado gobierno mixto. Aristóteles hizo la observación de que en las ciudades griegas de su época había algunos regímenes en donde sí había rey, pero el rey no tomaba todas las decisiones, porque había una oligarquía que además tomaba ciertas decisiones además del rey. Y que podía haber hasta también un tipo de régimen en donde la gente, o el demos, tomaba ciertas decisiones, la oligarquía tomaba otras decisiones y el rey tomaba otras decisiones, y había eso que Aristóteles llamaba un reino, un régimen mixto. Esa era un poco la idea original de la revolución puritana contra Carlos I. Es decir, el rey tiene sus poderes, el parlamento tiene que tener sus poderes y hay que aprender a respetar uno el poder del otro. Y hay ciertos poderes que el monarca no puede tener. Bueno, Hobbes pensaba que eso es lo que lleva a la guerra civil. El que haya demasiados poderes en el Estado no es bueno. Y que lo que se necesitaba era tener claridad primero de en qué consiste el poder del Estado, del poder soberano. Y ese poder es único, no es divisible, dice Hobbes, y
A partir de allí, entonces, se puede construir una teoría de la paz social cuando todos reconocemos al soberano. Claro, esta teoría del régimen mixto va a ser muy popular para, digamos, las clases medias en Inglaterra, va a ser muy popular después también. Tiene sentido para muchas personas que se agitan en la política que haya distintos poderes con distintas atribuciones, con distintas competencias. Lo que Hobbes está llamando la atención es que independientemente de que haya competencias distintas, que son competencias funcionales, al final tenemos que pensar en el Estado como un actor, el Estado como una persona. Cuando ustedes leen, vienen siglos después, viene Kant y escribe sus famosos escritos sobre la paz perpetua, sobre las ideas para una historia desde el punto de vista cosmopolita, etc. Uno ve que Kant retoma a Hobbes una y otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente Kant está muy consciente de que el único pensador que verdaderamente se ha tomado al Estado como un actor en la política internacional es Hobbes. Si eso es lo que tenemos que pensar, el Estado como un actor en la política internacional, Hobbes es absolutamente imprescindible hoy. Hobbes no goza de la simpatía de los liberales por varias razones que hemos visto. Básicamente, Hobbes piensa que es un despiste seguir hablando de derechos naturales. Hobbes piensa que es un despiste insistir en que hay varios poderes dentro del Estado. Autoridades con competencias funcionales diferentes, sí, pero distintos poderes en el Estado, para Hobbes, eso lo que va a hacer es que va a conducir a la guerra civil. Así que les dejo esos planteamientos sobre cómo es que llegamos a pensar en el Estado de la manera como lo hemos pensado en los tiempos modernos y lo mucho que le debemos a Hobbes sobre eso. Lo dejo allí para escuchar sus comentarios y preguntas. No, Rommel, adelante. Buenas tardes, doctor Guillermo Arias. Una consulta, bueno, en verdad dos consultas. La primera es si podría pensarse que contemporáneamente ya se puede hablar de que el soberano es la ley, es una especie de voz, pero que no necesita máscara. En ese sentido, lo que hay es que someterse a este soberano que es el constitucionalismo. Esa sería la primera consulta. La otra consulta es No, que, no, bueno, no te escuché bien, no te escuché bien. ¿Puedes repetir eso? si hoy día se puede decir que hay que someterse al soberano, entendiéndolo como la constitución o la ley, que sería ya la voz, pero sin máscara. Eh, en ese sentido, el constitucionalismo sería el gran soberano hoy día. Y la otra consulta es, usted que sabe, Eminencia Hobbes, ¿por qué el más poderoso, vamos a decir, el militar, el poder acepta someterse al Estado si es el que tiene más poder? Como Hobbes argumenta que el más poderoso tiene que someterse siendo el fuerte. No, 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 no te escucho bien. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, o sea, ¿cómo Hobbes argumentaría que el más fuerte
tiene que someterse si ya es el más fuerte. O sea, ¿qué llevaría al hombre más fuerte, digamos al militar, al que tiene el poder de las armas, a someterse si Ok, ya él sí, tiene todo el poder? sí, ya capté. Sí, mira, vamos a empezar con la segunda primero. Eh, de alguna manera, una de las grandes rupturas del mundo moderno tiene que ver con el concepto de héroe. El héroe del mundo antiguo es Aquiles. ¿Quién puede más que Aquiles? Nadie puede más que Aquiles. Aquiles es el gran guerrero. Nadie puede enfrentarse a Aquiles. ¿Te das cuenta? Pero en el mundo moderno han descubierto una cosa que se llama la pólvora. Y cualquier idiota puede matar a Aquiles. Eso significa que tener la fuerza no se refiere a ningún efecto romántico sobre ser guerrero o sobre ser el mejor en la lucha. Literalmente, tener mayor fuerza en el mundo moderno lo que significa es tener los medios con los que ejercer la violencia. Y ese es el fenómeno que preocupa a Hobbes, que esos medios para ejercer la violencia tienen que pasar por el tamiz del Estado, porque de lo contrario, entonces vamos a tener una guerra perpetua en la sociedad. Así que yo te diría que sí, el tema de la violencia y la guerra y el ser más fuerte, todo eso es importante, solamente que Hobbes lo repiensa sobre la base de lo que es el mundo moderno. Eh, sobre el tema anterior que me preguntaste, eh, que era sobre Rommel. Aló, ¿estás por allí, Rommel? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Cuál fue la...? sí, la- la primera, doctor, era que si hoy día se puede pensar el constitucionalismo o el respeto a la ley como soberano sería ya lo que debe primar, una especie, como usted decía, de voz, pero Claro, sin máscara, ¿no? claro, Eso es eso es la... correcto. Bueno, un poco lo que yo he tratado de sugerir es que en Hobbes ya está muy claro de que el poder no es personal. El poder que le interesa fundamentar a Hobbes no es el poder de una persona, es el poder del Estado. El Estado es un ente abstracto, es un ente que vive en la cabeza de las personas. Y definitivamente cuando decimos gobierna la Constitución, gobiernan las leyes, estamos hablando de ese nivel de abstracción. Eso significa que es perfectamente legítimo que cualquier individuo que ostenta o ha ostentado el poder del Estado, que ha ejercido eso, no es más que una máscara. No, esa persona que tuvo ese poder no tiene ese poder real. Esa persona es solamente una máscara. Y esa persona perfectamente puede ser sometida al poder del Estado, conforme a la Constitución y a las leyes. Por eso estamos hablando de una teoría moderna del poder, porque ya no es el poder que ejercen las personas, es literalmente el poder que ejercen, puedes llamarlo las instituciones, la Constitución, pues es una construcción mental la que tiene el poder en las sociedades modernas. Y lo que el énfasis de Hobbes es de que todos los individuos, todos los seres humanos tienen un interés especial en que eso sea así. Y es porque es la única manera en que podemos abandonar esa condición natural en donde la vida del hombre va a ser corta y va a tener una terminación violenta, producto pues
de eso que llamamos la guerra de todos contra todos. Entonces, Hobbes no piensa que esto es el interés de un grupo. Esto es el interés de la humanidad, es el interés de todo ser humano en que el poder deje de ser personal y que el poder se ubique en una instancia, repito, perfectamente pueden ser la Constitución y las leyes. Yo diría que la Constitución y las leyes son esa voz que necesitamos, pero tampoco puede haber un poder en donde no hay máscara. No, 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 necesitamos las máscaras del poder, pero también necesitamos esa voz, necesitamos ambas cosas. No sé si alguno tiene otra pregunta. Está todo muy claro entonces. Miren, que va a estar todo claro si ya les digo, a los ingleses les tardó más de 100 años leer a Hobbes y entenderlo. Así que es natural que esta sea una lectura que haya que hacer una y otra vez. Yo les recomiendo leer muy bien esa parte primera del Leviatán, porque van a encontrar muchas cosas allí.